Hola, ¿cómo están? Yo quería hacerles este video porque realmente, como muchos, estoy harto de la situación de este país y creo que tengo muchas cosas para decir porque más o menos por el rubro en el que me muevo, creo que conozco una solución importante para que podamos salir del hoyo negro en el que hemos caído. Yo veo que acá hay un problema, ¿no? Hay un problema serio en que el capitalismo, que es el que nos dictan para que el mundo salga adelante, solo ha funcionado para algunos, pero no ha funcionado para muchos. Y me atrevería a decir que no ha funcionado para por lo menos el 50% de las personas que viven acá. Estoy hablando de Perú. Eh, entonces, nosotros queremos seguir apostando por la minería, por la agricultura, por todas estas industrias extractivas y para poder producirlas necesitamos gente que cumpla con ser mano de obra. Y esta gente que trabaja de mano de obra de estas empresas recibe miserias. Entonces estamos en un sistema capitalista, pero dentro de ese sistema capitalista, en esa cadena, esas personas que trabajan duro, que trabajan en el campo, que se sacan la mugre, no reciben lo necesario. Entonces, por más que trabajen toda su vida, muchísimas horas, muchas veces horas de explotación, como hemos visto hace poco en las huelgas que hicieron en Ica con las empresas algodoneras, van a seguir siendo pobres. Y entonces, cuando vemos la situación que se nos viene, cuando vemos esta posibilidad de realmente entrar en un hueco sin salida, hay que preguntarnos por qué estas personas han decidido votar por algo que no es un gobierno capitalista, sino comunista. Y es porque ya no les queda otra opción. Ya no les queda otra opción, no tienen nada que perder, siguen siendo pobres en este sistema capitalista. Por lo tanto, probemos el sistema comunista. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que siga siendo pobre, y ya lo soy. Y por lo menos el candidato comunista tiene más llegada a mí. Por lo menos me escucha, por lo menos está acá y por lo menos es como yo. Entonces, lo que yo veo es que nosotros nos estamos peleando por discusiones de los años 60, de los años 70. ¿Qué ha pasado con Perú? Nos hemos quedado lejos de la orientación que tiene actualmente el mundo desarrollado que va hacia la tecnología y las ciencias. Nosotros no podemos seguir discutiendo por una reforma agraria, o por la lucha de clases, o del campo a la ciudad. Esos son temas prehistóricos. Y lo siento yo que estoy metido en un rubro eh, orientado a lo que es la tecnología y el desarrollo de software. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que veo yo? ¿Cuál es el camino que siento que debemos darle a esto para que tenga de una vez un giro que nos cambie el rumbo de una vez y con velocidad? Yo siento que el tema parte de nuestra educación. Nuestra educación o nuestra currícula educativa es una currícula arcaica, es una currícula antigua, es una currícula que ya pasó de moda. ¿Y por qué se los digo? Porque eh, esta idea de llenarnos de cursos que tienen que ver con letras y así de matemáticas viene de hace poco más de un siglo atrás, o de fines de 1800, cuando se empezó a industrializar la educación. En esos tiempos era importante saber mucho de letras. Las personas que más sabían, que más memorizaban, que más libros
basados en temas de letras habían leído, eran las personas más necesarias para las grandes empresas o para los gobiernos, y por lo tanto estudiar y comerse muchos libros y memorizar muchas cosas les permitía ascender a una posición privilegiada dentro de la sociedad. Y nuestra currícula sigue siendo esa, pero los tiempos ya cambiaron. Entonces, estos chicos que aran la tierra, que solamente dependen de lo que le enseñaron sus padres, sus abuelos y sus ancestros, que es cultivar, que es extraer minerales con el sudor de su frente, también han ido al colegio. También les ha llegado el Estado de alguna forma con una educación, pero una educación que no sirve hoy. No sirve hoy. Podrán haberse leído todos los libros de Vargas Llosa o haberse recitado todos los poemas de Vallejo, pero hoy eso no va a cambiar su realidad y no los va a poner en otra situación y van a tener que seguir arando la tierra. Entonces, y me indigna hablar de esto en este país, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que meterle ciencia a los niños, ciencia. Y yo empezaría por enseñarles a programar software. ¿Por qué empezaría por ahí? Primero porque es muy fácil. Hay un estigma con el tema de la programación. Yo noto más o menos que en general la gente piensa que programar es de genios, es de geeks, es de gente que tiene una mente privilegiada y que es algo muy difícil. Hay que romper con esa idea. La programación de software es un juego de niños y como tal tiene que ser enseñado a los niños. Se le puede enseñar a un niño sin saber ni siquiera sumar y multiplicar cuáles son los componentes por dentro de un celular, cómo está conformada una computadora. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque cuando nosotros en la currícula escolar difundamos el diseño de software para todos los niños y adolescentes, lo que vamos a tener dentro de poco, que es además lo positivo de insertar a la gente en la tecnología, dentro de poco vamos a empezar a ver un cambio porque la gente, cuando empiece a trabajar o cuando tenga ideas o cuando tenga problemas que quiera solucionar, en vez de buscar alternativas complicadas, difíciles y antiguas y precarias, va a saber que puede darle solución solo con su mente, con su creatividad y su tiempo sentado frente a una computadora. Ejemplo, digamos que estas personas ganan muy poco porque la empresa abusiva minera les paga muy poco. La empresa agrícola le paga muy poco. Llenan sus sacos de algodón, van, los entregan y les da 10 soles. 10 soles por, no sé, por 10 kilos. Bueno, si esta persona tuviera los conocimientos que necesita en tecnología, podría pensar así. Dice, ya, si esta empresa me da 10 soles por este saco, voy a hacer una máquina automatizada que se encargue de extraer los algodones y voy a hacer no una máquina, voy a hacer 10 máquinas y por lo tanto ahora el tiempo que yo voy a invertir y el sudor que le voy a meter a mi frente va a ser para crear el software y el hardware que produzca la extracción de estos algodones de manera automatizada y que yo ya no tenga que preocuparme por ese asunto y ya no voy a discutir por si me pagan poco. ¿Eso es lo que pagan? Bueno, crearé un sistema que masifique la extracción de los algodones para que pueda maximizar mis ganancias. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la idea y seguir pensando que
eso, todo lo que está relacionado a ciencias, la programación y la electrónica, son cosas de ingenieros y que recién cuando llegas a la universidad puedes empezarlas a aprender, porque ese es un error. Y yo les pongo un ejemplo. En Egipto, hace miles de años, ¿quiénes estaban a la cabeza del faraón? Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran personas muy inteligentes, muy especializadas, admiradas, que sabían leer y escribir. Y por ahí un poquito de matemáticas también. Entonces, la gente los valoraba. Parecía que era un tema solamente de algunos privilegiados. Ahora, la lectura y la escritura está difundida por todos lados. Hay analfabetismo, pero en general ya no es lo común. Eso mismo tenemos que cambiar acá en la currícula escolar y empezar a sacar un montón de cosas que tienen que ver con letras para empezar a insertar un montón de temas orientados a la ciencia. Ahora, muchos dirán, sí, pero ¿cómo llega el Internet? La gente que está en los pueblos no recibe Internet. Yo he escuchado ahora último a los candidatos hablar sobre cómo llega el acceso a Internet. Y cuando los escucho digo, son unos viejos lesbianos. Están en otra. Que van a hablar con las empresas de telecomunicación para que expandan las troncales y pongan más antenas. Están hablando a la antigua. A ver, ¿yo qué haría? Yo hablaría con Elon Musk, de Starlink, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX. Y le diría que necesito sus antenas de Starlink para colocarlas en todas las zonas rurales y eliminar de una vez esa idea de que el niño tiene que subir hasta la punta del cerro para conseguir internet. Ya Elon Musk pensó en eso y ya creó una empresa que se llama Starlink y ya está a la venta en el Perú. ¿Y por qué no se le ocurre eso al gobierno? ¿Por qué no se le ocurre eso a los políticos? Es porque no están metidos y no saben qué está pasando en el mundo en ese aspecto. Siguen hablando de cosas de los 70s y de los 80s. Entonces, yo hablaría con Elon Musk. Le diría que llegue a algún acuerdo comercial, no sé, que me cambie un poco las tarifas, no tengo idea, esa parte yo no soy experto. Pero que de alguna manera podamos poner antenas en todas las partes rurales para que los niños puedan empezar a aprender a programar. No solamente estudiar, que obviamente cuando yo digo que hay que quitar las cosas de letras, no me refiero a que hay que suprimir las letras, porque las letras son sumamente importantes y no quiero que me malinterpreten. Pero las ciencias deberían de estar a un 50% de su enseñanza y no parecer que es un cursito electivo. Hay un error en la enseñanza de lo que tiene que ver con programación. Yo he visto cómo se dicta en las escuelas y se enseña pensando de manera industrial, rígido, a memorizar. Tienes que memorizar cuáles son las funciones y después dar el examen y al final hacen que la gente que quiere aprender aprenda para pasar el examen o que aprenda para después ponerse un saco y corbata y acercarse a una empresa y conseguir un contrato y ya poder trabajar, cuando en realidad la programación es un arte. Es un arte que requiere de creatividad, es un arte que requiere tiempo, es un arte que requiere de poderse tirar en un sillón, poderse tirar en un jardín con amigos a discutir las ideas, poder hacerlo en ropa de baño, tirado tomando el sol. Así llegan las ideas. Programar no es sentarse a trabajar y que te paguen a fin de mes. Esa no es la orientación que nosotros le debemos dar. Lo pueden más o menos asemejar a cómo se dictarían cursos en las clases de Bellas Artes, por ejemplo. La programación es igual. No se puede enseñar como si todos fueran soldados. Se tiene que enseñar de una forma divertida. Se les puede enseñar, por ejemplo, a los niños a programar videojuegos. Se les puede enseñar a programar el movimiento de un brazo mecánico, un brazo robot. Hay muchas cosas que se les puede enseñar sin siquiera
romperla en matemáticas, con cosas simples que además, sin querer queriendo, los van a ir metiendo dentro de las matemáticas también y le van a encontrar un sentido, porque esa es otra cosa. Acá primero se enseñan las matemáticas para que dentro de 20 años le encuentres un sentido cuando entres a estudiar a la universidad. Entonces está mal orientado. Primero tienes que enseñarle la ciencia aplicativa para que después entiendan el porqué de la ciencia teórica, para que se hagan preguntas y después las comprendan. Y dejar de memorizar, porque a mí me pasó también cuando estudiaba en la universidad, porque la currícula es la misma en el colegio y en la universidad, está mal orientada. Está orientada en que tenemos que llenar un papelito, tenemos que primero estudiar, correr, abrir el cuaderno del examen y empezar a resolver el examen en papel con lápiz para ver si paso mi nota. Cuando el mundo de la ciencia y la programación no funciona así en la práctica. En la práctica somos mucho de copiar y pegar. Yo quiero acá diseñar un software y busco en Google, escribo hacer tal cosa, me sale una función, la copio, la pego, la ejecuto y cuando me sale un error me empiezo a insertar en él a pensar, pero ¿por qué falla? Y lo empiezo a intentar modificar. Y en ese camino es que empiezo a comprenderlo, pero yo no me sé las funciones de memoria. Tenemos que empezar a cambiar la orientación de nuestra educación, porque lo que hoy estamos padeciendo se debe a una crisis educativa, en la que las personas que se quieren levantar por un régimen comunista lo hacen porque no tienen más conocimientos y no saben qué más hacer, dependen del Estado, dependen de las empresas que están frente a ellos, pero cuando nosotros les enseñemos a todos estos niños a programar, ¿saben qué va a pasar? Que cuando ocurra esa dificultad, estos niños van a pensar, ya no me importa si me paga poco, yo voy a crear servicios o productos que voy a vender al mundo entero. Ya no me interesa pelearme con la algodonera, ya no me interesa pelearme con la minera. Me voy a enfocar en el mundo y me voy a abstraer de esta situación que es una situación obsoleta. Eso es lo que va a pasar. Y cuando se piense así, nuestro mundo va a empezar a cambiar. Y ahí la gente va a empezar a valorar el beneficio del capitalismo. Pero mientras sigamos como en los años 50, en 1950, vamos a seguir teniendo esta discusión de la lucha de clases, del campo y la ciudad, en el que no podemos seguir. Ahora, para poder hacer ese cambio se necesita de un gobierno que piense así. Pero el problema es que justamente nuestros gobernadores no piensan así. Tienen la intención muchas veces, pero no tienen esa mente porque no tienen esos conocimientos. Les pongo un ejemplo, ¿no? A veces mis amigos me dicen, estoy teniendo un problema en la oficina porque me peleé con tal, por esto, por lo otro. Y yo pienso, eso se podría solucionar con un software que ordene los procesos y donde cada uno desde su celular vea si el otro ya hizo tal evento y entonces yo marco, ya cumplí con mi trabajo, el otro ve que ya cumplió con su trabajo, marca, listo, me toca a mí, acá está, subí los archivos que me pedían, marco OK, y etcétera, etcétera. Entonces le pones un orden al proceso, pero eso se le ocurre a personas que están metidas en lo que es ciencia y tecnología, pero nunca se le va a ocurrir a alguien que nunca estuvo metido en ciencia y tecnología. Y además la ventaja de poder hacer software es que te evitas pagarle a una empresa de software. Lo haces tú mismo, lo puedes hacer en tu casa cuando te dé la gana, cuando te surja la idea, la creas. Ahora, muchos dirán ya, ¿y las computadoras? Tenemos Starlink, que le da internet a todos los chicos. ¿Y cómo programan? ¿Cuál puede ser digamos, la máquina? Entonces, yo he visto que los gobiernos han estado peleando por las tablets. Que las tablets, que vamos a denunciar a tal porque ha valorizado más el precio, no sé, vamos a llamar al contralor. Están que se pelean por tablets. Señores, las tablets no sirven. Las tablets solo sirven para leer, pero no se puede hacer nada con ellas. Compren Raspberries. Las Raspberries
son unas computadoritas que fueron justamente desarrolladas para llevar computadoras a los lugares más pobres. Pero las Raspberries son unas excelentes computadoras y yo la uso y me encanta y las amo. Y son baratísimas. Son baratísimas. Se puede hablar con Raspberry Pi, con la empresa que las produce, y pedir un montón. Incluso hay un adaptador para transformarlas en laptop. Entonces tienen una laptop, pero la pueden desarmar y tienen la Raspberry. ¿Para qué sirve la Raspberry? Es una computadorita que está expuesta. Entonces te permite ver los circuitos. Entonces te permite enseñarle al niño cómo están creados los componentes y además conectarle distintas cosas a todos esos circuitos para poder crear otras cosas, crear otras máquinas, crear cosas inteligentes. Además de poderse conectar a internet para poder llevar sus clases de otros temas y sobre todo para poder aprender a programar. Entonces, pero si tú tienes una tablet no te sirve la tablet y estamos perdiendo el tiempo. Entonces estamos mal orientados. Falta dentro de la clase política con más poder de decisión personas que todo lo que quieran hacer siempre se pregunten cómo se resuelve esto de una manera más fácil con un sistema. Por ejemplo, ¿yo qué haría para evitar la corrupción? Que ya estamos todos hartos de la corrupción, de que la gente robe plata. En primer lugar, eliminaría el efectivo, porque el efectivo hoy por hoy es una fuga dentro del intento de mantener un control del camino, la ruta del dinero. Entonces hoy día el efectivo te rompe la contabilidad. Si yo ahorita agarro un billete de 10 soles y le prendo fuego, nadie se va a enterar. Pero si nosotros trabajamos con dinero digital que utilice algoritmos de blockchain, nosotros vamos a poder evadir la posibilidad de que uno de nuestros gobernantes públicos se robe el billete. Y deberíamos de tener una aplicación, una app, Perú, vamos a ponerla así, que se llame Perú, una app Perú, a la que todos los ciudadanos podamos acceder para ver justamente esa ruta de dinero. Y que con nuestros dedos podamos hacerle zoom y ir viendo las ramificaciones de todo el dinero que ha entrado al país y ir viendo cómo ha sido distribuido hasta el punto en que podamos ampliarlo y llegar hasta el alcalde y ver, ya recibió su sueldo el 31 de enero a las 6 de la tarde, perfecto. ¿Cuánto recibió? Recibió 15.000 soles, ya, perfecto. Hasta ese nivel de control deberíamos de tener para que no existan más paquetitos amarillos, tamalitos, como les llaman, y que la gente que entra al gobierno entre pensando en que puede robar. Acá todo el modelo de gobierno debería estar pautado por un software, de modo que cuando tú adquieres un cargo público, solo te corresponde cumplir exactamente con tu cargo público. Y si te quiere mover a la izquierda, no se puede. El sistema no te lo permite. Y te quiere mover a la derecha y tampoco se puede. Y para eso también creo que se necesita un ministerio de digitalización, de tecnología, llámenle como quieran llamarle. Pero se necesita un ministerio a cargo. Yo he escuchado a algunos candidatos decir que eso no es necesario, que ya hay un Concitec, que cada entidad pública tiene debajo un departamento de software. No saben cómo funciona el asunto y por eso dicen eso. Nosotros necesitamos una sola entidad que debería ser un ministerio, que así como cuando hay un problema de salud pública, el presidente voltea y le dice a la ministra de Salud o al ministro de Salud, ¿ahora qué hacemos? Cada vez que el gobierno quiera tomar una decisión, voltea al Ministerio de Tecnología o de Digitalización y le diga cómo resolvemos esta idea que quiere hacer el Ministerio de Vivienda de una forma más inteligente y que nos ahorre procesos y por lo tanto nos reduzca los gastos. Y que el Ministerio pueda reunirse y pensar siempre
en una salida que alivie la situación y que la haga mucho más práctica por medio de un software. Ahora, por eso es que nosotros actualmente tenemos a la SUNAT con su página web, que discúlpenme SUNAT, pero realmente es horrible. Y si la gente no logra meterse más a utilizar los sistemas de SUNAT, disculpen que se me cae el celular, no se meten a ver los sistemas de SUNAT, es porque la página es malísima, es compleja. A mí, que estoy metido en software y que todos los días veo páginas web, me resulta siempre complicado entrar a la SUNAT. Es un dolor de cabeza. Entonces, no solamente SUNAT, RENIE, Banco de la Nación, todo es en general complicado porque está mal diseñado. Entiendo que cada uno ha tenido las intenciones, pero ahora tenemos que unificar todo. Entonces debería haber un ministerio de tecnología o de digitalización que diga, ok, formamos las bases, los principios del sistema nacional informático sobre el que cualquier cosa pública tiene que anexarse manteniendo esas normas, esas políticas, esas bases. Entonces aparece, no sé, un gobierno regional y quiere hacer un sistema, tiene que hablar con el ministerio. Y el ministerio le dice, listo, tu sistema lo puedes hacer así, 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 para que aparezca en la aplicación Perú y que todos los ciudadanos de la región, de tu región, se puedan conectar a ella y ver esto y entender esto y hacer estos pagos y hacer estos trámites. Así es como deberíamos de trabajar. Y podríamos pasar del subdesarrollo al desarrollo en pocos años. Y no es broma, realmente se puede, aunque no crean. Y por ejemplo, les pongo Estonia. Busquen Estonia, googleen Estonia, por favor. Estonia salió de la Unión Soviética a inicios de los 90 y se encontraron en un hoyo negro igual que como estamos ahorita, pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Estamos en la ruina. Pero, de alguna forma, lograron entender que el camino para la salvación tal vez podía ser la tecnología. En 10, 15 años pasaron de ser un país subdesarrollado a volverse un país desarrollado. Y nosotros podemos hacerlo también. Y por supuesto que podemos. Si los peruanos somos súper creativos, somos recontra creativos, siempre nos sorprende la creatividad del peruano. ¿Por qué? Porque hemos estado metidos en un montón de adversidades y hemos logrado siempre salir adelante. Ahora imagínense si además le insertamos tecnología a esos cerebros de esos niños que se encuentran en las zonas rurales y también, por supuesto, en las zonas urbanas. Pero que todos estemos alineados en pensar siempre en ese camino, porque ese es el camino además que se viene. Y como he visto que pasó ahora último con la pandemia, un montón de gente vio perder sus trabajos y sus negocios. Y los pocos que más o menos nos hemos salvado, los hemos hecho porque hemos podido readaptar todo desde la computadora, porque si no, no hubiéramos tenido otro camino. Y no solo eso, a partir de la pandemia, el valor por un programador se disparó como nunca. Están mucho más valorados. ¿Por qué? Porque justamente ahora en el mundo, todo el mundo se ha dado cuenta que lo que necesitan es menos mano de obra y más programadores. Entonces, yo creo que por ahí deberíamos de caminar. Hablando solamente, ya para acabar, de la digitalización del dinero, se me olvidaba decirles que si nosotros digitalizamos el dinero, además lo que va a ocurrir es que a muchas personas las vamos a formalizar, porque justamente el problema del efectivo es que te lleva a la informalidad. Tú agarras y trabajas sin dar ninguna boleta y recibes el dinero y se lo das al otro y después lo guardas debajo del colchón, lo acumulas en un cajón. Pero cuando se digitalice la moneda y se pueda ver en las bases de datos, se pueda ver en algún mapa, nosotros vamos a poder tener a personas con
cuentas bancarias. Vi que el gobierno hace como un año tenía la idea de bancarizar a toda la población con tan solo su DNI en el Banco de la Nación. Ese es un buen punto de partida, pero obviamente no lo es todo. Entonces, nosotros deberíamos de estar en la capacidad, por ejemplo, de que las elecciones las votemos desde nuestro celular, con identificación de huella dactilar o de rostro, o por último con, con un pequeño artefacto para conectar por USB y conectarle nuestro DNI y así poder votar, para que nos identifique, como lo hacen en Estonia. De hecho, así funciona. Entonces, ese es el camino por el que nosotros tenemos que ir. Ahorita estamos pues en los tiempos de Velasco, estamos en los tiempos de Belaúnde, y esta discusión que yo veo entre candidatos es una discusión prehistórica. Realmente, si ustedes pueden hacer que este video llegue a alguien que esté más arriba, que tenga algún poder de decisión en el gobierno, se los agradecería, porque yo no conozco a nadie. Y no sé realmente cómo llegar, pero si se les pudiera hablar, si se les pudiera convencer de que el camino va por este sentido, les agradecería mucho. Y ojalá que alguien me escuche y que lo crea, porque no es difícil, se puede hacer y puede cambiar la vida de todos los peruanos. Bueno, gracias.